El tiranosaurio Rex, o T-Rex, es probablemente el ícono más reconocible y aterrador del mundo de los dinosaurios. En la percepción moderna, a menudo se le considera como un depredador grande, torpe y ruidoso, una imagen popularizada por las películas. Sin embargo, los descubrimientos científicos reales muestran que el tiranosaurio Rex era una máquina de caza, mucho más avanzada, con habilidades ocultas que lo hacen aún más aterrador de lo que muchos podrían imaginar. En este video, exploraremos por qué el T-Rex era considerado el verdadero terror del período Cretácico y en qué se diferenciaba de la mayoría de los demás grandes depredadores. Hablaremos sobre su sigiloso acercamiento, su tamaño increíble, los raros gigantes de su especie, su impresionante maniobrabilidad, así como su mordida extremadamente poderosa y su sentido del olfato altamente desarrollado. Descubrirás por qué era casi imposible esconderse de este reptil y qué lo hacía único entre los demás habitantes de la era mesozoica. También abordaremos hechos científicos que desmienten mitos populares. El T-Rex no era siempre lento y ruidoso, y su vista, oído y olfato eran tan avanzados que incluso las personas del siglo XXI quedarían impresionadas. El objetivo principal es mostrar cuán evolucionado y formidable era este depredador, y por qué un encuentro con él en el período Cretácico te habría llenado de un miedo paralizante. Acompáñanos en esta exploración del dinosaurio más aterrador de todos los tiempos. Una de las características más sorprendentes del T-Rex era su capacidad para acercarse a su presa prácticamente en silencio, a pesar de su enorme tamaño. Los científicos durante mucho tiempo se preguntaron cómo un depredador que pesaba alrededor de 10 toneladas podía acercarse a su presa sin que ésta se diera cuenta. Los estudios de las huellas del T-Rex proporcionaron la respuesta. Sus patas tenían una estructura única que permitía enmascarar las vibraciones generadas por sus pasos. Este fenómeno se conoce como enmascaramiento sísmico. La esencia de este fenómeno radica en que la forma de las patas del T-Rex creaba un patrón especial de propagación de vibraciones. En lugar de volverse más intensas a medida que el depredador se acercaba, como sucede con la mayoría de los animales grandes, las vibraciones de los pasos del T-Rex permanecían prácticamente constantes. Esto significaba que la presa, incluso sintiendo débiles temblores en el suelo, no podía determinar cuán cerca estaba el depredador. Esta adaptación daba al T-Rex una ventaja significativa, permitiéndole acercarse a su presa sin ser detectado. Un ejemplo comparativo lo encontramos en los elefantes modernos. Cuando caminan, generan potentes vibraciones sísmicas que pueden detectarse a una distancia de hasta 32 kilómetros. Sin embargo, en el caso del T-Rex, gracias a las características únicas de sus patas, estas vibraciones se propagaban de manera diferente. Los estudios han demostrado que, a una distancia de aproximadamente 20 metros, la intensidad de las vibraciones permanecía baja, lo que confundía completamente a la presa. Esta no podía detectar la cercanía del depredador hasta que era demasiado tarde para escapar. Es interesante notar que esta capacidad solo se encontraba en los depredadores. Los dinosaurios herbívoros no poseían este tipo de adaptación. Esto demuestra que la evolución desarrolló no solo adaptaciones visibles para la caza, como dientes afilados o extremidades fuertes, sino también mecanismos ocultos relacionados con la física de la propagación de vibraciones en el suelo. Gracias a esto, el T-Rex se convirtió en un depredador aún más efectivo y temible del período Cretácico. El tamaño promedio del T-Rex era impresionante. Su cuerpo podía alcanzar una longitud de 12 a 13 metros y un peso de aproximadamente 10 toneladas. Sin embargo, como ocurre con otras especies, el tamaño de los individuos variaba. Se han encontrado especímenes más pequeños, como el llamado Stan, que medía 11 metros de largo. Por otro lado, también existían ejemplares más grandes, como el famoso Scotty, que alcanzaba casi 13 metros de longitud. Estas diferencias son comparables a las que vemos entre los humanos.
Algunas personas miden 170 centímetros, mientras que otras alcanzan los 190. Y en raras ocasiones se encuentran personas que superan los 2 metros de altura. El aspecto más intrigante es la existencia de los hipotéticos supergigantes, raros ejemplares de T-Rex que podrían haber superado significativamente el tamaño promedio. Usando modelos biomecánicos, los científicos han estimado que estos gigantes podrían haber alcanzado los 15 metros de longitud y un peso de hasta 14 toneladas. Estas cifras parecen asombrosas, especialmente considerando que incluso un T-Rex promedio ya era extremadamente grande. Sin embargo, la probabilidad de encontrar restos de estos ejemplares es muy baja, ya que probablemente eran extremadamente raros. Estos gigantes representaban el límite superior del posible crecimiento para un T-Rex. Factores evolutivos y ecológicos limitaban su tamaño. Cuanto más grande era el T-Rex, más difícil le resultaba encontrar alimento y desplazarse. A pesar de estas limitaciones, es probable que tales ejemplares desempeñaran un papel importante en su ecosistema, actuando como depredadores dominantes. Los científicos creen que estos gigantes nacían muy rara vez, quizás uno cada miles de años. Maniobrabilidad y momento de inercia rotacional. Una de las ideas equivocadas más comunes sobre el T-Rex es que era un animal torpe e inflexible. Muchas personas lo imaginan como un gigante pesado que solo podía moverse en línea recta. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que el T-Rex poseía una maniobrabilidad excepcional para un animal de su tamaño. Esto se debía a su bajo momento de inercia rotacional, una característica que le permitía girar rápidamente su cuerpo. El T-Rex era capaz de realizar giros rápidos, casi sin desplazarse del lugar. Esta habilidad era crucial durante una persecución. Si su presa intentaba cambiar bruscamente de dirección para evadirlo, el T-Rex podía girar instantáneamente y seguirla, realizando prácticamente un giro completo sobre sí mismo. Esta capacidad lo convertía en un cazador increíblemente eficiente, capaz de perseguir a su presa incluso en espacios limitados o mientras realizaba maniobras evasivas. En comparación con otros grandes depredadores, el T-Rex tenía uno de los momentos de inercia rotacional más bajos. Esto significaba que su cuerpo masivo estaba óptimamente equilibrado para realizar cambios rápidos de dirección. Su bajo centro de gravedad, combinado con una musculatura específica, le proporcionaba la estabilidad necesaria para realizar estas maniobras. Esto hacía que las estrategias de huida como zigzaguear o cambiar de dirección fueran prácticamente inútiles contra él. Esta característica desacredita completamente el mito de que el T-Rex era lento y torpe. Por el contrario, era un depredador capaz de adaptarse al comportamiento de su presa y reaccionar instantáneamente a sus movimientos. Su velocidad y precisión en los giros, a pesar de su peso, lo hacían uno de los depredadores más formidables del Cretácico. Para cualquier presa que intentara escapar recurriendo a maniobras, enfrentarse al T-Rex significaba una sentencia de muerte casi segura. La fuerza de la mordida del T-Rex era verdaderamente colosal. Los científicos han calculado que oscilaba entre 4 y 7 toneladas, con un promedio de aproximadamente 6 toneladas. Para poner esto en perspectiva, esta fuerza era 6 veces mayor que la del cocodrilo marino, el actual poseedor del récord de la mordida más fuerte entre los animales vivos. Comparado con un león, considerado el rey de los depredadores modernos, la mordida del T-Rex era unas 15 veces más poderosa. Las mandíbulas del T-Rex eran tan fuertes que podían triturar con facilidad los huesos de su presa. Incluso un solo mordisco era suficiente para destrozar huesos grandes, convirtiéndolos en fragmentos. Esto le daba una ventaja significativa como depredador, ya que podía extraer nutrientes del tuétano de los huesos, una fuente rica en energía. Esta adaptación hacía al T-Rex especialmente peligroso, ya que no necesitaba múltiples intentos para neutralizar a su presa.
Un solo ataque bastaba para garantizar su éxito. La estructura del cráneo del T-Rex también jugaba un papel crucial en su capacidad de morder con tanta fuerza. Sus músculos mandibulares masivos y su cráneo robusto estaban diseñados para soportar enormes tensiones durante la mordida. Los estudios han demostrado que el diseño de su cráneo distribuía de manera óptima la fuerza, evitando daños incluso al aplicar la máxima presión. Esto significaba que el T-Rex podía usar toda su potencia sin arriesgarse a lesionarse. Esta impresionante fuerza de las mandíbulas refuerza la idea de que el T-Rex era un depredador activo y no un simple carroñero, como algunos han sugerido. La capacidad de aplastar huesos no era necesaria para consumir carroña, pero sí era esencial para cazar y matar presas vivas. Sus mandíbulas eran verdaderas armas diseñadas para capturar, someter y devorar a sus víctimas, lo que lo convertía en uno de los depredadores más eficientes de su tiempo. El sentido del olfato del T-Rex era otra de sus características destacadas, que lo convertían en un depredador excepcional. Investigaciones han demostrado que poseía algunos de los bulbos olfativos más grandes entre todos los dinosaurios conocidos. Estas estructuras, ubicadas en su cerebro, eran responsables de detectar y procesar olores. Su gran tamaño indica que el T-Rex podía localizar presas desde largas distancias con una precisión asombrosa. La cavidad nasal del T-Rex era inusualmente larga y estaba equipada con una amplia superficie de membranas mucosas, diseñada para capturar moléculas de olor. Además, el aire que pasaba por su nariz se movía a diferentes velocidades en distintas áreas de la cavidad nasal. Este sistema le permitía detectar tanto moléculas que se propagaban rápidamente como aquellas que lo hacían más lentamente, lo que hacía que su sentido del olfato fuera extremadamente sensible y eficiente. Gracias a esta capacidad, el T-Rex podía localizar a su presa incluso a 1 kilómetro de distancia. Esto significaba que esconderse de él era prácticamente imposible. Cualquier olor, ya fuera de sangre, sudor o descomposición, revelaba la posición de la presa. Esta habilidad no solo le servía para cazar, sino también para localizar alimentos en su territorio con gran eficacia. Si lo comparamos con depredadores modernos como lobos o osos, que ya poseen un olfato impresionante, el T-Rex era aún más avanzado en este aspecto. Los lobos, por ejemplo, pueden seguir rastros de olor a lo largo de grandes distancias, pero el T-Rex era capaz de superar estas capacidades. Su habilidad para identificar y analizar olores era una herramienta clave en su arsenal de depredador, haciendo que cualquier intento de la presa por ocultarse resultara inútil. El T-Rex siempre podía encontrarla. El sentido del oído del T-Rex era otra adaptación clave que lo posicionaba como un depredador formidable. Los científicos han descubierto que poseía un caracol interno excepcionalmente largo en su oído interno, una estructura fundamental para detectar y procesar sonidos. Cuanto más largo es el caracol, mejor es la capacidad para percibir sonidos, especialmente en frecuencias bajas. En el caso del T-Rex, esto le permitía captar los movimientos de presas grandes o los sonidos de comunicación de otros depredadores a largas distancias. El cráneo del T-Rex estaba equipado con amplias cavidades de aire que funcionaban como resonadores naturales. Estas cavidades amplificaban los sonidos de baja frecuencia, lo que le permitía no solo escuchar a su presa, sino también interpretar señales provenientes de su entorno. Los sonidos de baja frecuencia son menos afectados por factores ambientales como el viento o la vegetación, lo que le daba al T-Rex una ventaja significativa en su capacidad de detección. Comparaciones con animales modernos, como los elefantes, sugieren que el T-Rex probablemente utilizaba sonidos de baja frecuencia no solo para cazar, sino también para comunicarse con otros miembros de su especie. Los elefantes emiten infrasonidos que sus congéneres pueden escuchar a distancias de decenas de kilómetros. Es posible que el T-Rex empleara un sistema similar,
lo que implicaría que, además de ser un cazador solitario, también podría haber participado en interacciones sociales complejas. El sentido del oído del T-Rex era significativamente superior al del ser humano. Mientras que una persona no puede percibir muchos de los sonidos de baja frecuencia que se producen en el ambiente, el T-Rex podía detectarlos con facilidad. Esta capacidad, combinada con su habilidad para enmascarar las vibraciones de sus pasos, lo convertía en un depredador extremadamente sigiloso y mortal. Su audición aguda garantizaba que pudiera detectar a su presa incluso antes de que ésta tuviera idea de su presencia. Los ojos del T-Rex estaban posicionados de manera que le proporcionaban una visión binocular. Esto significa que podía enfocar un objeto con ambos ojos al mismo tiempo, lo que le permitía calcular con precisión la distancia a su presa. La visión binocular es una característica típica de los depredadores activos, ya que necesitan rastrear con precisión los movimientos de su objetivo. El T-Rex poseía un ángulo de superposición entre los campos de visión de sus ojos mayor que el de la mayoría de los otros dinosaurios, lo que le daba una ventaja significativa al cazar. Además, el T-Rex tenía un reflejo vestíbulo ocular altamente desarrollado. Este mecanismo le permitía mantener su mirada fija en un objetivo incluso cuando movía la cabeza. Durante una persecución, si la presa intentaba escapar cambiando de dirección, los ojos del T-Rex continuaban enfocados en ella sin perderla de vista. Esta habilidad era fundamental para un depredador que dependía de reacciones rápidas y precisas en su caza. La posición de la cabeza del T-Rex también estaba optimizada para la caza. Su cráneo se inclinaba ligeramente hacia abajo, aproximadamente 10 grados, lo que mejoraba su capacidad para observar el área directamente frente a él. Esta inclinación permitía un enfoque visual más preciso, particularmente útil al acechar o perseguir a una presa. Combinada con su visión binocular, esta postura le aseguraba una vista clara y completa de su objetivo. Este conjunto de adaptaciones visuales desmiente por completo el mito popularizado en películas como Parque Jurásico, donde se afirmaba que el T-Rex no podía ver objetos inmóviles. En realidad, su visión era mucho más avanzada que la de muchos animales modernos, y podía detectar incluso los movimientos más sutiles. Para su presa, esto significaba que permanecer inmóvil o intentar esconderse era inútil. El T-Rex siempre podía encontrarla. Su aguda vista era otro de los factores que lo consolidaban como un depredador perfecto. El T-Rex combinaba un conjunto único de adaptaciones evolutivas que lo convertían en uno de los depredadores más efectivos de su tiempo. Su capacidad para acercarse a la presa de forma casi silenciosa, gracias a su habilidad de enmascaramiento sísmico, colocaba a la víctima en una situación de total desconocimiento hasta el último momento. Su maniobrabilidad excepcional le permitía reaccionar instantáneamente ante los movimientos evasivos de su presa, y su mordida colosal garantizaba que incluso un solo ataque fuera suficiente para acabar con su objetivo. Su desarrollado sentido del olfato le permitía detectar presas a 1 kilómetro de distancia, mientras que su agudo oído podía captar los sonidos más débiles o las vibraciones más leves en el suelo. A esto se sumaba una visión excepcionalmente avanzada, que no solo rastreaba a su presa con precisión, sino que también le daba una ventaja frente a cualquier intento de ocultarse. Todas estas características hacían del T-Rex un depredador prácticamente imparable, capaz de dominar a casi... La combinación de sus capacidades físicas y sensoriales lo convertía en una máquina de caza perfecta. Su mirada aterradora, con visión binocular, le permitía fijarse en su presa como si nada más importara. Imaginar a un T-Rex de 10 toneladas acercándose en la oscuridad, enfocando sus ojos en ti y moviéndose con precisión mortal, es suficiente para provocar un miedo instintivo. No había lugar para esconderse ni posibilidad de escapar. El T-Rex no era simplemente un gran dinosaurio con dientes afilados, como a menudo se lo retrata en las películas. Era un depredador altamente desarrollado, que utilizaba una combinación de sigilo,
fuerza y velocidad para mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. Sus adaptaciones evolutivas muestran cómo la naturaleza puede perfeccionar un organismo hasta convertirlo en un cazador letal. Si te hubieras encontrado en el período Cretácico, en el territorio del T-Rex, tus probabilidades de supervivencia habrían sido prácticamente nulas. El T-Rex sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la paleontología. Representa no solo una fuerza física abrumadora, sino también un ejemplo de perfección evolutiva. Su anatomía y comportamiento revelan cómo la naturaleza puede crear un depredador que es eficiente en todos los aspectos. Desde su capacidad para acercarse sigilosamente hasta su fuerza de mordida incomparable, el T-Rex encarna un conjunto de habilidades que evolucionaron a lo largo de millones de años. Comparado con depredadores modernos como cocodrilos, leones o tigres, el T-Rex los supera en muchos aspectos. Su fuerza, maniobrabilidad y habilidades sensoriales le permitían cazar a una amplia variedad de animales de su época sin darles oportunidad de escapar. Pero su éxito no radicaba únicamente en su fuerza física. También era el resultado de adaptaciones más sutiles, como el enmascaramiento sísmico y su visión binocular, que lo colocaban en la cima del ecosistema del Cretácico. El T-Rex es un ejemplo perfecto de cómo la interacción entre fuerza, inteligencia y capacidades sensoriales puede hacer que un depredador sea prácticamente invencible en su entorno. Su estudio nos ayuda a comprender cómo los animales se adaptan a sus condiciones y cómo logran el equilibrio entre la caza y la supervivencia. Continúa siendo un símbolo de poder y temor, inspirando tanto a científicos como a entusiastas de la prehistoria.